Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento especial a las autoridades de la Universidad Técnica Nacional por invitarnos, ¿verdad?, y hacer parte de esta actividad tan valiosa, el tema de cuidado paliativo, que muchas veces evadimos la discusión sobre el tema porque lo enfocamos con la muerte. Y yo vengo a darles una propuesta de que el cuidado paliativo no es solo la muerte, es el acompañamiento en la última etapa de la vida del paciente, pero como decía un autor, hay que añadirle vida a los últimos días, ¿verdad? Entonces es calidad de vida, es desapegos, implica cierres de ciclos vitales y lejos de lo que nos imaginamos, de una etapa muy triste, muy dolorosa, que ocasiona mucho sufrimiento, también hay aspectos vitales que rescatar en la vida de todo ser humano, porque ante todo, desde el hecho mismo de ser persona, existe la dignidad, y eso es lo que nosotros abogamos en cuidado paliativo, indistintamente de la persona que tengamos enfrente, ¿verdad?, de su credo religioso, de la clase social de la que venga, ¿verdad? Siempre rescatamos su autonomía y sobre todo el acceso a este servicio, que muchas veces en muchos países lastimosamente no está desarrollado, no existen unidades de cuidado paliativo y en pleno siglo XXI las personas mueren con dolor, que gracias a Dios en Costa Rica es otra realidad. Quisiera empezar con esta frase de Dame Cicely Saunders. Ella es pionera en el campo del cuidado paliativo, integró lo que era el concepto de dolor total en esta disciplina y empezó el movimiento hospice en Inglaterra, que poco a poco se fue extendiendo en el mundo para brindar una atención integral y multidisciplinaria al paciente en su última etapa de vida. Ella menciona: tú importas por ser tú e importas hasta el último momento de tu vida. Haremos lo posible por ayudarte no solo a morir en paz, sino a vivir hasta que mueras. Este es el concepto que hablamos de añadirle vida a los últimos días y sobre todo calidad de vida en su entorno. Cuidados paliativos. ¿Qué entendemos por cuidados paliativos? En el 2002, la Organización Mundial de la Salud lo define como el cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento activo con intención curativa. Esto quiere decir que su pronóstico de vida es de 3 a 6 meses. Son de especial relevancia el control del dolor y otros síntomas físicos, así como la atención a los problemas psicológicos, sociales y espirituales. Aquí rescatamos la atención biopsicosocial y espiritual. Ninguno de los componentes es más importante que otros, porque cada profesional desde su disciplina aporta para brindar calidad de vida a la integridad del paciente, porque si no estaríamos sesgándolo y limitándolo en su complejidad, ¿verdad? Cuidado paliativo es un área muy compleja porque el ser humano evoca esa complejidad. El objetivo de los cuidados paliativos es conseguir la mejor calidad de vida. Ese es un tema en algunos casos ambiguo porque es muy subjetivo. Sin embargo, existen protocolos que nos ayudan a identificar cuál es el grado de funcionalidad del paciente, si existen satisfacción de las necesidades básicas, y con base a ciertos parámetros podemos determinar la calidad de vida de ese paciente y sobre todo de su familia. Porque el cuidado paliativo atiende a ese binomio, paciente y familia. Los dos son igualmente importantes. Muchos aspectos de los cuidados paliativos son también aplicables en fases previas de la enfermedad, conjuntamente con tratamientos específicos. Esto quiere decir que desde el momento en que se da el diagnóstico hasta la trayectoria de la muerte, el paciente pasa por una fase de pérdidas, de temores, de necesidades muy particulares, y sobre todo de incertidumbre de cómo se va a comportar ese diagnóstico. Y uno de los dilemas éticos a los cuales los médicos se enfrentan es el diagnóstico de terminalidad. Sin este diagnóstico de terminalidad, un paciente no es candidato para este tipo de atención. Por eso dice que debemos de incorporarlo en fases tempranas de la enfermedad. Desde el mismo momento que el paciente recibe un diagnóstico oncológico,
podemos iniciar la intervención en conjunto con oncología, y esto limitaría hacer ese cambio tan abrupto de equipos entre el equipo de oncología y el de cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque generalmente recibimos a un paciente con la consigna ya no hay nada que hacer, y los pacientes vienen con esa desesperanza de que me desahuciaron. Y cuidado paliativo viene y da esperanza. Cuidado paliativo le da al paciente la posibilidad de recibir tratamiento para el dolor, para sus síntomas y sobre todo para la preocupación de este paciente, de sus hijos, de su familia, de aspectos legales que resolver, y que por eso hablamos de calidad de vida, ¿verdad?, en esa última etapa. ¿Cuál es el objetivo principal? Aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la calidad de vida de los pacientes. Entonces, sufrimiento es mucho más que dolor, ¿verdad? El dolor es desde la dimensión física, pero el sufrimiento, muchas veces el paciente dice me duele, pero hay que identificar de dónde proviene ese dolor. Si es porque está desempleado, si es porque perdió su rol en la sociedad, si es porque tiene hijos pequeños, si es el proveedor de un hogar. Entonces a veces el sufrimiento no es solo físico, sino que va mucho más allá. Cuando hay síntomas y el médico utiliza todas las estrategias para aliviar el dolor, utiliza todas las escalera analgésica para brindar confort a ese paciente y aún así no hay alivio, significa que hay algo más, ¿verdad? Puede ser desde la parte espiritual, una situación inconclusa en su vida, o desde la parte social y económica, el sustento y la supervivencia básica de la persona. ¿Cuáles son los principios de los cuidados paliativos? Bueno, aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes, muchas veces la disnea, efectos secundarios de un tratamiento como postquimioterapia, radioterapia, que realmente el paciente pierde las esperanzas, cuando pierde la debilidad tras recibir un tratamiento tan agresivo como este. Y sobre todo cuando los resultados no son los esperables. Entonces, nos vemos en la disyuntiva de cuándo referir a un paciente a la unidad de cuidados paliativos, porque a veces recibimos referencias tardías, que es lo que quisiéramos disminuir para poder acompañar más a ese paciente y a esa familia en el proceso de duelo anticipatorio que viven al recibir un diagnóstico de fase terminal. También los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Entonces nos cuesta mucho hacernos de la idea que todos somos de la muerte, porque ya Freud decía en Duelo y Melancolía que todos en nuestro inconsciente somos inmortales, porque pensamos en la muerte y continuamos con vida. Entonces proyectarnos en esta última fase de la vida es algo innombrable, ¿verdad? Algo que no está dentro de nuestro repertorio, y únicamente cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones físicas es cuando empezamos a crear conciencia y a iniciar nuestro propio proceso individual. Es un proceso que no puede ser transferible, ¿verdad? Nadie puede hacer ese proceso por mí, sino que es un proceso muy individual. Los cuidados paliativos no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Entonces están en el punto medio entre lo que es los movimientos que afirman que la eutanasia es una opción y los que apoyan el encarnizamiento terapéutico, hacer lo posible dado los avances tecnológicos. Todos los cuidados paliativos vienen a ser el punto medio en el que permiten el curso normal de la enfermedad. Integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente, ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Esto es que propicia la autonomía, ¿verdad? El paciente, lo que vamos a hacer es facilitar procesos, pero en la medida de lo posible. Por ejemplo, si el paciente aún conserva su funcionalidad para bañarse, vamos a apoyar a la familia que supervise el baño, pero que el paciente mantenga esa independencia hasta el último momento de su vida, que también pueda administrar sus finanzas sin delegar todavía esa potestad a otro miembro de la familia. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo.
Esto es con respecto al proceso de duelo anticipatorio que propone Elizabeth Kubler-Ross, de las 5 etapas que pasa todo paciente en fase terminal. Sin embargo, también observamos que son transferibles a las familias, como lo que es la depresión, la negación, el enojo, la negociación con la vida y, por último, una adaptación o aceptación. Rescatamos el concepto de dolor total, que el dolor no es solo físico, ¿verdad? No solo se refiere a la compresión de algún nervio, sino que también es de la parte social, dependiendo de los recursos con los que cuente ese paciente, desde la parte espiritual, cómo está su relación con ese ser superior, si cree o no cree, porque también debemos de respetar el credo religioso del paciente, y desde la parte psicológica, la ansiedad, los temores al final de la vida, voy a morir solo, voy a morir con dolor, que son los principales cuestionamientos del paciente en esta última etapa. Un poco rescatando lo que nos corresponde en este día, abordar de los principios de bioética. Desde la parte de la salud nos enfocamos a la búsqueda de soluciones concretas a casos clínicos cuando se originen conflictos. Muchas veces necesitamos de un comité de ética que nos ayude a tomar decisiones, sobre todo cuando es correcto, lo bueno de lo malo, y escoger la mejor opción entre varias opciones correctas, como por ejemplo cuando suspender la hidratación en algún paciente cuando pensamos que es la única salida para poderlo mantener con vida. Entonces son una de las mayores dilemas que enfrenta la familia. Es que ya no come, es que ya no traga. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo mantener esa hidratación sin generar ningún daño al paciente? Los principios de bioética nos amparamos bajo la no maleficencia, la beneficencia como derecho fundamental que aboga por la vida, la autonomía que aboga por la libertad y la justicia y la igualdad. No nos vamos a prolongar mucho deteniéndonos en los conceptos de cada uno. Sin embargo, en la parte de la autonomía prevalece lo que es el consentimiento informado, que siempre debemos de tener esa comunicación con el paciente. Muchas veces no queremos darle la información sobre el manejo de malas noticias al paciente porque está la familia detrás diciéndonos que si revelamos este tipo de diagnóstico el paciente no lo va a soportar. Y lo que estamos haciendo es mutilándolo y limitándolo la posibilidad de que él pueda organizar los últimos días de vida a como él quiera, a que él pueda, es una etapa de preparación. Entonces, lejos de conseguir acelerar la muerte, estamos facilitando un proceso de resolución de conflictos para este paciente. Los principales dilemas bioéticos a los que nos enfrentamos es el tema de la eutanasia, el derecho a la elección y renuncia de tratamientos, el encarnizamiento terapéutico dado los avances tecnológicos, muchas veces cuando no sabemos cómo manejar en un servicio de emergencia, si un paciente viene en una condición muy complicada, por ejemplo una hemorragia, si asistirlo, si transfundir a ese paciente o no. Se trabaja con la familia, pero cuando llega el momento de la emergencia y de la complicación, es muy difícil mantener a un paciente con una hemorragia en la casa. Entonces, ante los medios que dispone el equipo de cuidado paliativo, se trata de anticipar posibles complicaciones para evitar que un paciente paliativo vaya a un servicio de emergencias, porque es mucho tiempo de espera, porque el equipo no está preparado para atender estas condiciones al final de la vida y porque un paciente en estas condiciones puede recibir lo que va a recibir en el hospital en la calidad y en el entorno de su hogar. Entonces, es difícil para un médico que no está empapado de estos conceptos de si abogar por métodos más invasivos o permitir el curso natural de la enfermedad. El diagnóstico de enfermedad en estado terminal, cuándo darlo, si decirlo o no decirlo, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones, la mayoría de los pacientes prefieren que se les comunique y en contraposición de los familiares que prefieren no decirlo.
Entonces está la disyuntiva de la conspiración del silencio, que debemos de superar y debemos de romper, abogando a que es un derecho del paciente conocer su condición. La Declaración de los Derechos del Paciente Terminal, me parece importante rescatar, ser tratado como ser humano vivo hasta que muera, a mantener una sensación de optimismo por cambiantes que sean las circunstancias. Esto significa devolverle las esperanzas cuando se dice ya no hay nada que hacer. Expresar los sentimientos y emociones sobre la forma de enfocar la muerte. Muchas veces no queremos hablar de la muerte porque nos refleja nuestras propias debilidades, y por eso es muy importante abrir estas discusiones con el paciente. ¿Qué piensa de la muerte? Que él pueda plantear sus voluntades anticipadas. Participar de las decisiones médicas es muy importante siempre y cuando el paciente esté consciente. Esperar y exigir atención médica y de enfermería, aunque no exista cura. Que no exista cura no significa que no podamos dignificar la atención y no podamos darle los cuidados básicos para que esta persona esté sin dolor principalmente. No morir solo. Este es uno de los principales temores que tienen los pacientes, y de ahí el temor en la noche. Aparecen muchos temores nocturnos, y decía un autor, ahora que vamos a hablar sobre el principio de la vida, es curioso cómo cuando esperamos el nacimiento de un ser humano, la sala de operaciones está llena, pero cuando un ser humano está muriendo, está posiblemente en el último piso, en la última cama que quedó, y nadie quiere acercarse. He escuchado a profesionales de enfermería decir, ojalá que no se muera en mi turno, porque no sé qué hacer, ¿verdad? Lo que no queremos enfrentar es la reacción de la familia. Quizás no es el hecho de la muerte, sino que por supuesto es una etapa decisiva. No tener dolor es uno de los derechos. Que sus preguntas se contesten honestamente, que se le ayude a él y a su familia en el proceso de aceptación de la muerte. Tiene derecho a no ser engañado, a morir en paz y con dignidad. A morir en paz y con dignidad, muchas veces lejos de aparatos, como está en la imagen, asistidos por un ventilador mecánico, y en la mayoría de los casos lo preferible es poder ubicarlos en su hogar, en su contexto, con su familia, lejos de limitaciones sobre regímenes de visitas y también procedimientos invasivos que no van a hacer la diferencia en el curso de la enfermedad. Mantener la individualidad y a no ser juzgados por sus decisiones, aunque sean contrarias a las creencias de otros. Esperar que la santidad de su cuerpo se respete después de la muerte. Esto por muchos credos, ¿verdad? Dependiendo de las personas. En reservas indígenas muchas veces se acostumbra a hacer un ritual una vez que fallece la persona antes de poder manipular el cuerpo. Entonces, también conocer cuáles son las creencias de las familias para no irrespetar. Discutir y acrecentar las experiencias religiosas y espirituales sin importar lo que signifique para los otros. Vamos a abogar sobre el derecho del paciente. ¿Qué quiere el paciente? Nos va a ayudar a tomar decisiones más acertadas, siempre considerando a la familia, pero ante todo dándole la opción a que el paciente sea el que tome las riendas sobre su propio proceso. Que le importe y concierna quién los va a cuidar. Muchas veces hay un cuidador principal del cual el paciente se vincula y se siente más próximo, más confiado, y esto procurar en la medida de lo posible siempre hacer un rol de cuidado para evitar la claudicación familiar. Ser atendido por personal sensible que trate de entender sus necesidades y que sea capaz de derivar satisfacción en ayudarlo a encarar la muerte. Por eso hablamos de un concepto y de un abordaje multidisciplinar en el cual todos los profesionales de cuidado paliativo deben estar sensibles ante la situación de la muerte, hacia los cuestionamientos al final de la vida, como por ejemplo le preguntan mucho al doctor ¿cuánto me queda? O doctor, mi enfermedad es mortal. Entonces nos confrontan, ¿verdad?, con decir la verdad. El paciente tiene derecho a saber en qué etapa está y cuáles van a ser el apoyo que va a recibir.
Para ir cerrando, quisiera contextualizar un poco de lo que había sido la muerte en antaño. Era una muerte familiar, una muerte vivida en familia, en la propia casa, e incluso los niños participaban de ella. Hoy en día se les aleja de la casa cuando alguien va a morir, ¿verdad? Entonces no hay posibilidad de poder asimilar que la muerte es un proceso natural. Existe una negación de la muerte. Lo que intentamos es, predomina la muerte en el hospital, donde es más difícil vivir la propia muerte como un hecho consciente y digno. Y esto provocado por la medicalización de la muerte. Adquiere más relevancia en el proceso de morir, la eutanasia y el encarnizamiento, como por ejemplo, doctor, haga todo lo que sea posible por mi familiar, aunque el costo sea muy alto y ocasione un sufrimiento para el paciente y la familia. La muerte ha dejado de ser admitida como un proceso natural y necesario, y el médico lo traduce como un fracaso. Superando esta consigna, yo creo que podemos hacer referencias más tempranas a lo que es cuidado paliativo y poder brindar un acompañamiento más cercano a estos pacientes, porque los hospitales no tienen la organización ni el personal para atender efectivamente al paciente en condición de terminalidad. Y no cabe duda que un paciente puede tener una experiencia más positiva en el ambiente cálido de su hogar, rodeado por las personas con las que ha compartido toda su vida, y sobre todo con el acompañamiento de un equipo que no lo va a dejar solo, sino que le va a brindar las pautas de qué medicamentos instaurar, cómo responder a las preguntas del paciente y cómo brindar calidad de vida al paciente y su familia en un entorno más acogedor. Entonces, sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el doctor Antonio Marlasca López. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Se me oye bien? Gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a José Matarrica por haberme invitado y haberme dado la ocasión para expresar aquí algunas ideas y eventualmente compartirlas con ustedes. Le agradezco también la presentación tan generosa y elogiosa que ha hecho de mi persona, y tengo el peligro de que no voy a estar a la altura de las expectativas que posiblemente ha creado. También quiero, como se dice popularmente, curarme en salud, o también poner la venda antes de la herida, en el sentido siguiente. Y mi intervención va a ser muy escueta, va a ser sobre cuestiones polémicas, y entonces yo voy a expresar mi opinión sobre algunas cosas, con dos acotaciones. Una de ellas, no intento convencer a nadie de mis opiniones, de mis valoraciones. Y en segundo lugar, pues, puesto que voy a tocar cuestiones muy sensibles, pues advertirles que no intento atacar ninguna creencia, ninguna opinión profunda, simplemente pues se trata un poco de poner en cuestión cosas que nos atañen cada día. Y también quisiera decir, ya para no crear falsas expectativas, que yo no dispongo de una ciencia exacta de lo que hay que hacer, de lo que hay que decir. Hay una máxima muy sabia y muy añeja de Aristóteles, que la repito, dice: no se puede pedir en cuestiones morales, y aquí vamos a tratar de cuestiones morales, una certeza matemática. Yo sé que la gente,
cuando va a una conferencia y le van a hablar del comienzo de la vida, del fin de la vida, quiere definiciones precisas y quiere certezas. Esto es blanco y esto es negro. Y 2 y 2 son 4, y punto, y se acabó. Lo dijo Blas y punto redondo. Bueno, pues aquí, desgraciadamente, nos encontramos en zonas grises donde no hay certezas absolutas. Y ya, para ir al grano, me gustaría, digamos, retomar una imagen gráfica, que no es original mía, es de un tal Diego Gracia, que es un especialista en cuestiones de bioética. Entonces, este señor, hablando de estos temas, hace, digamos, el siguiente gráfico. Comienza diciendo, bueno, Aristóteles se le atribuye la definición del hombre como animal racional. En realidad, esta definición no es de Aristóteles, es de los estoicos, pero siempre se le atribuye a Aristóteles y ahí sigue con la carga esta. Entonces, el hombre es un animal racional, muy bien. Y hay otras definiciones, tal vez más complejas, que dicen que es el ser humano, que es la persona, es una sustancia individual de naturaleza racional. Quedémoslo, digamos, con la definición que se atribuye a Aristóteles. El hombre es un animal racional. ¿A quién se le atribuye esta definición? Básicamente, al hombre, a la persona. Cuando digo hombre, entiéndase mujer, perdonen, para simplificar el lenguaje, ¿no? ¿A quién se atribuye el ser animal racional? Al hombre o mujer adulto, sano, responsable. Pero el anencéfalo, el niño que nace sin cerebro, es persona, es hombre, es animal racional. El paciente, en estado vegetativo permanente, es un animal racional, es persona. Entonces, dice Diego Gracia, podríamos definir la vida humana como una clase de seres que viven dentro de un círculo. De hecho, entramos en la vida. Si hay algo claro, es que no siempre hemos existido. Hemos comenzado a existir. Y si hay algo claro y trágico, es que alguna vez dejaremos de existir. Si me permite, las religiones vienen a ser todas de una forma o de otra intentos de paliar, intentos de aceptar, intentos de negar la mortalidad, la finitud humana. Volviendo al ejemplo de Diego Gracia. Esa definición de animal racional se puede atribuir perfectamente a un ser humano adulto, consciente, libre, responsable. Entonces, todos los que estamos aquí, evidentemente, entramos dentro del gran círculo de la vida. No hay ninguna duda que somos seres vivos, que somos animales racionales y que estamos dentro del gran círculo. Pero, al comienzo y al final, las cosas ya no son tan claras, ya no son tan diáfanas. ¿Cuándo se entra en este círculo de la vida? Desde el momento de la fecundación, desde el momento de la implantación, desde el momento del nacimiento, desde el momento que el feto comienza ya a experimentar choques eléctricos, vibraciones eléctricas, desde el momento en que empieza a latir el corazón, ya estamos dentro de la vida, dentro de este círculo. Todavía está entrando, está en la periferia. ¿Cuándo se sale de la vida? ¿Cuándo se está ya fuera del círculo de la vida? Lo que decía hace unos momentos, el comatoso, el paciente en estado terminal, en estado de vegetativo permanente, ¿está dentro del círculo de la vida o ya ha salido de ese círculo? Ahí nos movemos en una zona gris, en una zona poco clara. Nos movemos dentro del misterio de la vida. Y que quisiéramos definiciones así transparentes,
concisas, científicas, demostradas, y la verdad es que no se pueden dar. Cuestiones morales no se pueden pedir certezas de vida. Bien, me voy a limitar a decir dos palabras sobre el comienzo de la vida y sobre el fin de la vida. Es precisamente la tarea que se me ha encomendado. Yo he tomado parte en muchas ocasiones, perdonen la falta de modestia, en estos temas, y me he invitado en varias ocasiones. Y he intentado siempre, digamos, explicar un par de ideas básicas. Y para mí son muy elementales y para mí son perfectamente claras. Lo que pasa es que yo no sé transmitir esa claridad a los demás. Por eso les decía que no intento convencerlos de mis ideas, porque ya sé que no les voy a convencer. Bueno, una idea fundamental que yo intento siempre explicar es que hay que distinguir entre vida humana y persona. Tan sencillo como eso. No todo lo que tiene vida humana es persona. Aunque sí, toda persona es sujeto de vida humana. Toda persona tiene vida humana. Pero no todo lo que tiene vida humana es persona. Ejemplos, los hay a montones. Si yo me arranco una uña, en la raíz de la uña hay vida humana. Si me arranco un pelo, en la raíz del pelo hay vida humana. Si me lavo los dientes, se desprenden una serie de células que están vivas y con vida específicamente humana. En los órganos que normalmente se utilizan para trasplantes, normalmente, aunque sea una cosa un tanto misteriosa, tienen que estar vivos. Un corazón, para ser trasplantado, de alguna forma tiene que vivir, tiene que tener vida. Pero evidentemente ni la uña, ni el cabello, ni el corazón son personas, aunque tienen vida humana. Apliquemos esto al caso del embrión. El embrión es algo vivo, dicho sea de paso. A veces se ha querido, digamos, mitificar el cigoto, para ser más preciso. El embrión sería una etapa ya posterior al cigoto. Se ha querido, digamos, mitificar el cigoto como si ahí estuviera la chispa de la vida, como si ahí realmente surgiera la vida humana. Y no es exacto. Un cigoto, para llegar a ser tal, para ser un cigoto vivo, proviene de dos células. El espermatozoide, que tiene que estar vivo, y el óvulo, que tiene que estar vivo. Entonces, el cigoto, primera etapa del desarrollo del embrión, es algo que está vivo, es algo que tiene específicamente vida humana, tiene el ADN específicamente humano, y nadie va a negar eso, que tenga dos dedos de frente y que tenga, digamos, nociones básicas de biología. Una cosa es decir que el cigoto es algo vivo y tiene vida humana, vida específicamente humana, de ahí no van a hacer un caballo ni un mono, y otra cosa es que el cigoto sea una persona. Eso nunca lo ha dicho un científico, ni un biólogo, ni un ginecólogo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El concepto de persona no es un concepto puramente científico, ni biológico, ni médico, ni ginecológico. El concepto de persona es un concepto filosófico, jurídico, teológico, como quieran ustedes. Para decirlo de una forma clara y sencilla, de alguna manera, en nuestra cultura occidental, el concepto de persona remite a espíritu, a libertad, a responsabilidad, y eso, por definición, cae al margen de la ciencia. Más allá de la ciencia, de la biología, etcétera, etcétera. Entonces, el cigoto es algo vivo, tiene vida humana, específicamente humana. Es persona. La cosa ya se complica. El concepto de vida humana es algo mucho más amplio que el de persona. Aquí en Costa Rica siempre se suele traer a colación, y con todo respeto lo digo, un artículo, creo que es el artículo 21 de la Constitución costarricense. La vida humana es inviolable. Creo que, digamos, que remonta este apotegma a la Constitución
Constitución de Tomás Guardia, ya por el año 1930. Cuando Tomás Guardia, digamos, hizo por sí o por mano interpósita que figurara esta afirmación contundente en la Constitución, era para rechazar la pena de muerte. La vida humana es inviolable. Hay que atender este principio constitucional referido la vida de todo ser humano, la vida de toda persona es inviolable, pero no en el sentido absoluto, porque si entonces no podríamos ni lavarnos los dientes, porque ahí estamos destruyendo vida humana, aunque a ustedes les parezca que estoy exagerando. No estoy exagerando. Entonces, no todo lo que tiene vida es persona. El concepto de persona es más estricto que de vida humana. Eso por una parte. Por otra parte, hay otra idea muy básica que aquí creo que conviene traer también a colación. Digamos, me estoy refiriendo, quiero referirme a los conceptos también de rancia herencia filosófica, en este caso aristotélica, a los conceptos de potencia y arte, que pueden parecer complejos, pero que no lo son. Todos tenemos experiencia de las capacidades, de las potencialidades, de las virtualidades que podemos tener y de las realidades, de lo que se convierte en acto. Entonces, si quisiéramos ya un poco especificar, el cigoto es una potencia de vida humana, perdón, es un ser humano en potencia, es una persona en potencia. Pero no es propiamente todavía una persona, es una simiente, una semilla, que si los dioses no son muy favorables y las circunstancias también no son favorables, se desarrollará y terminará siendo persona. Tengan ustedes en cuenta que según los biólogos y los científicos calculan que aproximadamente el 70% de los óvulos fecundados digamos, no se desarrollan. Mueren en una etapa, sobre todo en las etapas tempranas del desarrollo. 70% digo, de los óvulos fecundados no llegan a nacer. Entonces, simplemente son semillas que a veces se florecen, a veces llegan digamos, a su florecimiento, pero otras veces, por X motivos, que no es el caso aquí de estudiar, se quedan en el camino, perecen en el camino. Entonces, hay que distinguir muy bien lo que es potencia y lo que es el acto. Yo soy español de nacimiento. En España se dice que el jamón de jabugo provienen de unos cerdos bien especiales que se alimentan de bellotas. Y de las bellotas nacen las encinas, y de las bellotas nacen los robles. Pero estos cerdos, estos chanchos, no se alimentan de robles ni de encinas, se alimentan de bellotas, que son robles en potencia. Así de sencillo. Entonces, no es lo mismo en la potencia que el acto, no es lo mismo la bellota que la encina. La mariposa es un insecto muy vistoso, muy brillante, pero antes de pasar antes de que la mariposa ha sido larva, que se arrastra por la tierra, que algunos lo repugnan en una larva por ahí, pero es una mariposa en potencia. La mariposa viene de una larva, que no puede volar, que no tiene ningún color, etc. Entonces, una cosa es la potencia y otra cosa es el acto. Ustedes son presidentes y presidentas de Costa Rica, pero en potencia. Mientras no sean electos, no tienen derecho a tener chofer ni a tener una casa para ir a habitar. Todos somos cadáveres en potencia, pero para que nos entierren tenemos que esperar a que estén durando. El cigoto es algo muy respetable, tiene derechos, merece que se le cuide y que se le respete, que se le trate con todo cariño, pero es insensato, mi forma de ver, tratarlo como si ya fuera una persona hecha y derecha, como si
un óvulo recién fecundado, tuvieron ya los mismos derechos que la mamá, que lo porta y que tiene ya responsabilidades para con los hijos que están viviendo. Entonces, estas dos ideas, vida humana no es igual a persona, no es lo mismo persona hipotética que persona real. Ahora, yo sé que ustedes siempre ahora tienen la pregunta detrás así, ya, bueno, profesor, entonces, ¿cuándo comienza a ser persona? ¿Cuándo, dígame usted en qué preciso momento comienza a ser la persona? ¿Cuándo ya podemos hablar de persona? Mirad, señores, señoras y señores, les voy a dejar con esa inquietud, no lo sé. Sí, ya me sé el artículo ese. La existencia de la persona física comienza al nacer viva, dice el Código Civil costarricense. Se le tendrá, no, dice, se le reputará como nacido desde 300 días antes del nacimiento, para todo lo que le favorezca. Se le reputará como nacido para todo lo que le favorezca desde 300 días antes del nacimiento. Se le reputará, se le considerará para todo lo que le favorece, para lo que no le favorece no. Entonces la historia de la persona comienza a nacer viva. Entonces, se me fue el hilo de razonamiento, no sé por dónde estaba. Así, ya me volvió la idea. Sí. Ustedes me dicen, ¿cuándo comienza la persona? Creo que no hace falta, digamos, ustedes serán, digamos, partidarios o son muy conscientes de la teoría de la evolución. Que teoría no es así una especulación, es una cosa ya que hoy por hoy ya está más que demostrada. Digamos, provenimos de ancestros que no tenían exactamente las mismas cualidades que nosotros. La teoría así en lengua vulgar, venimos del mono, o descendemos del mono. No es que descendamos, porque descender es bajar, ascendemos del mono, porque se supone que estamos a un nivel superior del mono. Entonces, la pregunta es, el hombre, antes de ser humano, antes de ser hombre, pasó por una etapa prehomínida. Nuestros ancestros fueron en alguna ocasión prehomínidos, prehombres. La pregunta es, si ustedes quieren, si ustedes me están exigiendo que yo les diga, díganme ustedes, ¿desde qué momento el prehomínido, o en qué momento el prehomínido se convirtió en homínido, se convirtió en humano? Se acostó prehomínido y se levantó ya hombre. De la noche a la mañana. Fue un proceso continuo. Y precisamente por ser un proceso continuo, no se puede señalar un inicio absoluto. Es la sociedad, una sociedad ilustrada, que libremente puede y debe consensuar lo que es la persona y desde cuándo comienza a ser considerada y debe ser tratada como persona. Pero no se puede partir de cuestiones a priori, de principios de creyentes, por muy respetables que sean, queriéndoles imponer a todos. Es la sociedad, digo, la que debe consensuar, la que debe decidir desde cuándo se le debe tratar a un ser humano como persona y cuándo se le deben atribuir los derechos como persona. Si ustedes me quieren así como arrinconar y me quieren exigir, dígame usted el momento en que se es persona. Yo les haría una analogía y con eso comienzo ya la segunda parte de mi tema, digamos el otro confín, la muerte. Según la definición de la muerte de la Escuela de Medicina de Harvard, hace aproximadamente más de 30 años, se le encomendó a esta Escuela de Medicina, muy prestigiosa por cierto, que diera una definición de muerte, porque en aquel momento ya se había hecho primer trasplante de corazón por parte del cirujano de Sudáfrica, Dr. Barna, y entonces se querían aprovechar los órganos, porque esta definición tiene un sentido un tanto utilitarista. Pero vamos a dejar esto a un lado, que no nos interesa. La definición de la muerte de la Escuela de Medicina de Harvard, que prácticamente se ha universalizado y se ha aceptado a pesar de todos los estudios que han tenido de ella, hay muerte cuando hay muerte cerebral, cuando el cerebro está muerto, cuando el cerebro, perdón, está muerto. Si quieren hacer una cosa más precisa,
cuando el cerebro ya no consume nada de oxígeno. Pero es muy difícil medir cuando no se consume absolutamente nada de oxígeno. Esto es otra cuestión. En todo caso, la definición de la muerte más aceptada es cuando el cerebro está muerto. Cuando el cerebro está muerto, a todos se puede considerar ya que la persona está muerta. Puede latir el corazón, podemos ahí sacar una máquina para ayudar a respirar, etc. Pueden seguir creciendo las uñas, etc. Si el cerebro está muerto, la persona está muerta. Ya no existe. Bueno, pues por analogía, por esta definición de muerte, podríamos considerar, eventualmente, no tiene mayor importancia, que existe persona humana desde el momento que aparece el cerebro. Mientras no exista cerebro, no puede haber persona, ni puede haber ningún tipo de vida, no solamente intelectiva, pero sí ni siquiera vida sexual. Por eso digo ya, el tiempo corre y el tiempo es largo y la vida es breve, porque no decía a hablar de la segunda parte de la temática que me había recomendado, el tema del otro confín de la vida, que es la muerte. En las coplas, a la muerte de su padre, Jorge Manrique, finales del siglo XIV, en Castilla, pues decía el poeta, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que se morir. Allá van los señoríos, derechos a se acabar de consumir. Allá los ríos caudales, que máximos y anegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. La muerte es por antonomasia el factor democrático por excelencia. La muerte a todos nos iguala, desde el Papa hasta el que no tiene cama. Entonces, nos topamos todos con este otro fin de la vida, y también aquí pues, nos topamos con zonas oscuras, con zonas grises, con zonas en penumbra, una especie de paradoja. Aquí la compañera Adriana nos ha hablado, muy bien, por cierto, de los cuidados paliativos. A veces cuando se tocan estos temas, suicidio asistido, eutanasia, pues se la contrapone a cuidados paliativos, como si una cosa se pudiera a la otra. Y ya de entrada, personalmente acepto todos los cuidados paliativos que se puedan, digamos, prodigar sobre un enfermo, sobre un paciente, pero esto no excluye que al paciente se le dé la oportunidad de ejercer su autonomía, de ejercer su libertad y eventualmente optar por la eutanasia. Es decir, los cuidados paliativos no son excluyentes de la eutanasia, ni la eutanasia implica que no va a haber cuidados paliativos. Más bien serían complementarios. Y les voy a decir una cosa más. Bueno, para ir ya precisando. El tema de la muerte es un tema siempre que ha acompañado al ser humano. Y, digamos, decía los nombres de todas las religiones vienen a ser pues intentos de negar la muerte. Frente a la muerte, pues el hombre siente temor, siente pavor, es un tabú, y diríamos así en términos existenciales, se siente angustia, el hombre se siente angustiado. Decía Aristóteles, y decía bien a mi modo de ver, podemos desear cosas imposibles, ¿como qué? Como la inmortalidad. Eso decía Aristóteles hace ya muchos siglos. Entonces, yo voy a abogar, ya sé que mis palabras van a caer en el medial, en el aire, que no van a tener mayor importancia de ese supuesto pago. Pero yo creo que se puede ir poco a poco, se puede ir haciendo camino. Se hace camino de andar, como también decía el poeta. Estamos en una sociedad
quiere innovar o que le cuesta mucho innovar. Ahí tenemos el caso de los nuevos tipos de familia. Que lo queramos, digámoslo o no lo queramos, hay nuevos tipos de familia que van surgiendo. Y a mucha gente le cuesta mucho aceptar. Que haya nuevos tipos de familia. Pues también hay muchas formas, otras nuevas formas de encarar la muerte. Y hay países, digamos, que para algunos son más avanzados, para otros son más bien, digamos, han ido hacia atrás, como el cangrejo. Me estoy refiriendo ya concretamente a la posible legalización del suicidio asistido, a la posible legalización de la eutanasia. Yo aquí tenéis recogidos artículos de periódicos de estos últimos días. Por ejemplo, hace poco el Tribunal Supremo de Canadá, por votación unánime de sus miembros, digamos, determinó que no se puede negar al paciente el derecho a morir, digamos, los medicamentos para que, digamos, poner fin a su vida. Y ha dado un plazo al gobierno canadiense para que ponga esto por norma. Entonces, digamos, se ha legalizado ya en términos prácticos en Canadá el derecho a morir como una opción del paciente. Igualmente, en Francia, la Asamblea de Diputados, hace unos días, hace unas semanas, ha establecido también, prácticamente, casi por mayoría absoluta, que se deben suministrar al paciente cualquier tipo de medicamentos que él pida o que el médico considere conveniente para sedarlo, aunque esa sedación implique que no se va a despertar y que eventualmente eso le va a aportar en la duración de su vida. Esto está aceptado por la muy democrática República Francesa. En Bélgica, en Holanda, están aceptadas legalmente la eutanasia activa. Euthanatos, eutanasia significa buena muerte. Hay eutanasia, básicamente eutanasia activa y eutanasia pasiva. La descripción conceptualmente es muy clara. La eutanasia activa es ayudar proactivamente a morir a otra persona. ¿Cómo? Inyectando una dosis de morfina en el tamaño de un caballo o cualquier otra droga de la que se sepa que va a traer la muerte. Esa es una eutanasia activa, que provoca la muerte, causa la muerte. Se le suministra un medicamento, una terapia, de la que se sabe de antemano que se va a seguir la muerte. Es eutanasia activa. Eutanasia pasiva. Eutanasia pasiva es no causar la muerte, sino dejar morir. No suministrarle medicamentos y a partir de este no suministro se espera que el paciente muera. Entonces una cosa es agente y otra cosa es paciente. Entonces la eutanasia pasiva es simplemente no suministrar medicamentos, terapias de las que se esperaría, digamos, que ayudarían a conservar la vida. Entonces, morir, hacer morir o dejar morir. Bueno, ya terminando. En Bélgica y en Holanda está aceptada, legalizada la eutanasia activa. Eutanasia activa. Es decir, el médico provoca la muerte, causa la muerte. Lógicamente estamos hablando siempre, no me interpreten mal, de que la muerte es voluntaria, querida, solicitada efectivamente. Hay una serie de controles muy serios para que se vea que el paciente sabe lo que está haciendo, lo que está pidiendo y es muy consciente de lo que está pidiendo. No voy a entrar en detalles, pero no es así una cuestión baladí. Pero en todo caso, en Bélgica y en Holanda están aceptadas legalmente la pena de muerte. Contra ese, entre comillas, ejemplo, se suele redar muy diciendo, bueno, si comenzamos por ahí, ¿dónde terminaremos? Se pone el ejemplo de la bola de la nieve. Hacemos una pequeña bola en una montaña, empezamos a rodar la bola y al final arrastra los árboles, arrastra todo el documento por delante. La bola se va haciendo una vez allá. Entonces se puede decir que si se comienza por ahí, después nos van a matar a todos. Luego van a entrar al hospital y
seamos serios. Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de una eutanasia para una persona consciente, adulta, solicitada, cuando no haya opción, cuando ya las, digamos, las esperanzas humanas se han acabado. Estamos hablando de esos casos. Y contrariamente a lo que se esperaba, no se han disparado las muertes, no han aumentado significativamente. Desde que se ha, digamos, legalizado la eutanasia, las muertes, más o menos, el número de muertes se han conservado más o menos estable. E incluso algunos dicen, pero eso ya no me atrevería yo a afirmarlo, escapa mi control y conocimiento, que para un paciente, aunque tenga todos los cuidados paliativos que pueda tener, el saber que finalmente, digamos, está disponible la eutanasia, como que le tranquiliza. Pero eso ya tómenlo con ciertas reservas. El último ejemplo que quería poner es el de Suiza. Suiza es un país, al margen de famoso por sus relojes y por su puntualidad y por sus bancos, famoso también porque en él, digamos, está permitido el suicidio asistido. El suicidio asistido se distingue de la eutanasia porque es el médico el que, digamos, le dice al paciente los medicamentos que debe tomar para acabar con su sufrimiento, para acabar con sus enfermedades, con su estado agónico. Pero es el paciente mismo el que se suministra y el médico simplemente se limita a decirle los medicamentos que debe tomar y cómo los debe tomar. Entonces, en Suiza, durante ya hace 10 años, digamos, se acepta el suicidio asistido. Como que el tiempo ya se me ha ido acabando, y yo simplemente quería terminar haciendo alusión a uno de los principios de la ética moderna, de la bioética actual, el principio de autonomía. Autonomía viene de la palabra griega autos nomos. Uno es señor de su propio destino, uno es señor de su propia vida. Yo algunas veces he leído, el tiempo pasado leía la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino tiene un razonamiento un tanto curioso, pero que a mi forma de ver con todo respeto no concluye bien el razonamiento de Tomás de Aquino. Dice, el hombre ha sido constituido por Dios como dueño y señor de toda su vida y de todos los momentos de su vida. Es decir, los seres humanos estamos dotados de libertad, de autonomía, somos dueños, somos señores de nosotros mismos. Podemos disponer de nosotros mismos. Yo puedo disponer si quiero estudiar, si no quiero estudiar. Si quiero ser médico, si no quiero ser médico. Si me quiero casar, si no me quiero casar. Si quiero trabajar, si no quiero trabajar. De todo eso soy dueño y señor. Puedo disponer de mí mismo. Para eso soy autónomo. Para eso tengo libertad. Para eso tengo responsabilidad. Te lo dice Tomás de Aquino. Pero el hombre no es el dueño del momento final de su vida. Eso escapa a su control. Eso escapa a su dominio. La pregunta que yo le hago a todos con todo respeto, ¿y por qué el hombre, que es dueño y señor de toda su vida, de todos los momentos anteriores a su vida, no puede tampoco decidir el momento de su muerte? ¿Por qué no? Y se rompe un poco, se rompe el razonamiento, se rompe la lógica del razonamiento. Entonces yo abogo porque se le conceda esa autonomía al ser humano. Y ya haciendo alusión a ciertas ideas que puse hace unos momentos, bueno, pues aquí desde hace 2 años y medio ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que se están garantizando en todas las ciertos derechos, en este caso el derecho, digamos, de las parejas que tuvieron problemas de fertilidad a tener descendencia. Entonces, digamos, se le condenó por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense por no admitir la fecundación in vitro. Ayer mismo, que ha sido elegida en Nueva York, creo que es, Elizabeth Odio, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó al país ese derecho. Costa Rica, que se ufana de cumplir todos los derechos humanos, ser ejemplo de derechos humanos, todavía no ha implementado este derecho y queda debiendo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que tiene que admitir la fecundación in vitro. La idea que quería expresar es la siguiente: si ustedes por A o por B piensan que la fecundación in vitro es
es pecaminosa, es inmoral, no la hagan, no se sometan a ella, pero dejen de echar a los demás que si quieren, que tienen problemas, que puedan hacerlo. ¿Por qué una pareja tiene que ir a Panamá o tiene que ir a España, tiene que ir a Miami para hacer la asociación de vida? ¿Por qué no se puede hacer en Costa Rica? Si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan. Nadie les obliga. Pero no impidan a los demás que ejerzan ese derecho. Paralelamente, en referencia a documentos útiles de la vida, si ustedes no quieren de ninguna manera someterse a la eutanasia o pedir la eutanasia, solicitar la eutanasia, no lo hagan. Nadie les está pidiendo. No estamos en tiempos de Hitler, que eliminaba a todo el que consideraba una raza inferior. Estamos siempre hablando de algo voluntario, algo libre, algo por ciento responsable. Si ustedes no quieren hacerlo, no lo hagan. Pero si alguien quiere pedirlo, ¿por qué ustedes se lo impiden? Entonces, eso de la autonomía hay que llevarlo a la práctica y hay que realizarlo. Si somos autónomos, somos autónomos, somos de los vivimos. Entonces yo diría, como el poeta, quiero ser el capitán de mi barco, quiero ser el dueño de mi propio destino. Con ustedes, el doctor Borney Garraf. Gracias, José. Estaba pensando aquí lo que iba a hablar a ustedes. José no me había explicado muy bien de esta mesa. Una cosa de bien vivir, una persona iba a hablar del inicio de la vida, otra del final de la vida. Voy a hablar de las dos cosas un poco. Y voy a empezar con un chiste, porque como hablaron mucho de muerte, mejor es jugar un poco con la muerte, ¿no? Y la doctora Adriana hablaba de que realmente las personas hoy día prefieren morir en la casa que morir en unidad de terapia intensiva. Las unidades de terapia intensiva con el tiempo se transformaron en depósitos de enfermos terminales que van a morir. Las familias desean desvencijarse de las personas que están mal, para mejor que mueran en el hospital. Esta es la cosa, para no tener el trabajo con el final de la vida. Y esas personas están ahí escuchando voces que nunca escucharon, muchas veces voces dolorosas, mirando colores cenizas, grises, y así. Y esta es la manera de vivir mejor en la casa, con voces conocidas, con colores conocidos, con olores conocidos. Esa es la cosa. Entonces les cuento un chiste de una cosa. Una familia italiana, tiene que ser italiana, ¿no? Llevaron el nono para la casa. El nono ya estaba mal en el final. Y el nono es el abuelo, ¿no? El nono estaba ahí mal y sintió un olor muy agradable. Un olor de grustoli. Grustoli es una cosita que se hace con una pasta que las nonas, las abuelas hacen con azúcar. Los italianos conocen que tiene un olor muy bueno. Y el nono, el abuelo, sintió y llamó el nipotino. Nipotino el nieto. Bruno, nipotino, vieni qua, la nonna fa grustoli, la abuela está haciendo, y el Bruno sí, nonno, la nonna fa grustoli. Ah, Bruno, trae un grustoli para el nonno desidera un grustoli. ¿No? Y Bruno se fue, el nieto se fue y no regresaba. Y después de un tiempo el abuelo le llamó, Bruno, llegó Bruno, dove el grustoli del nonno? Y el nieto dijo, no, la nonna ha detto che il grustoli è per il velorio. Preparando el velorio. Bueno, ahora vamos a hablar en serio. El tema es muy pesado, mejor dejar un poco más ligero. Bueno, yo voy a hablar, estaba pensando que voy a hablar de dos ejemplos. Un ejemplo, aquí apunté, un ejemplo
de cómo son difíciles las cosas desde el inicio de la vida y también en el final de la vida. Que la bioética llega como una nueva herramienta para ayudar en la iluminación moral para las mejores decisiones posibles. Y como muy bien habló el doctor, perdóname que los conocemos así, doctor Antonio Malasca, sí, el maestro de José, como habló el doctor Antonio, el inicio de las cosas son muy difíciles de definir, son muy difíciles de definir. Y cada vez más tenemos informaciones y los límites se ponen cada vez más imprecisos. Les voy a dar entonces dos ejemplos. Un ejemplo bien concreto. Un día me llama, yo estaba en Brasil, en mi universidad trabajando, me llama como 10:30 de la mañana una periodista de Río de Janeiro, de un periódico muy importante de Brasil, y ya nos conocíamos hace mucho, era editora de ciencia y era un jueves. Me dice la señorita esta, mira doctor, estoy preparando, vamos a hacer un cuaderno especial para el domingo sobre el tema de la reproducción y acaba de ocurrir una cosa ahora en California que salió en los periódicos de Europa que se anticiparon para llegar aquí por el horario y quiero saber su opinión. Y digo, muy bien, ¿qué ocurrió? Mira, una pareja de mujeres, dos lesbianas en California, tuvieron un hijo hoy en la mañana. Yo le dije, no, esto hace unos 4 o 5 años. Le digo, se llama Roberta Jansen esta periodista. Oh, Roberta, esto es muy antiguo. Yo estaba haciendo mi postdoctorado en la Universidad de Roma en 91. Esto ocurrió en Marsella, en Francia, y ya son más de 20 años. Y yo me recuerdo muy bien que en Francia, ¿qué ocurrió? Las mujeres fueron a un, se llama banco, un banco de esperma y de óvulos, compraron una partida de esperma, una partida de óvulos, contrataron un médico, el médico sacó el óvulo de una de ellas, con el esperma hizo una fecundación in vitro hasta corpórea, dio origen a un embrión, puso el embrión en el útero de la otra, tuvieron un hijo. Técnicamente posible, moralmente discutible. Algunos aceptan, otros no aceptan. Francia no tenía en esta época ninguna legislación en ese sentido. Algunos fueron favorables, otros desfavorables. El primer consejo o comité nacional de bioética en el mundo es el francés. Lo creó el saudoso presidente François Mitterrand, presidente socialista, en 1982. Se llama Comisión Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y de la Naturaleza, en 82. Bueno, el comité francés llevó 6 años discutiendo un anteproyecto de ley para fecundación asistida en Francia. Hicieron audiencias públicas en todo el país, en clubes de servicio, en universidades, en iglesias, toda la gente se manifestó. Cuando terminaron de hacer, o sea, con mucha argumentación, mucha consulta, mucho diálogo, cuando terminaron, entregaron en la mano del primer ministro, en 15 días el Parlamento francés lo votó y lo aprobó. O sea, había una construcción de un consenso democrático. Así es la cosa, ¿no? Hoy día la UNESCO está, la UNESCO, el organismo que hablamos tanto en la mañana, está aquí la doctora Pilar, que es la representante de UNESCO aquí en Costa Rica, que nos da el honor de estar con nosotros, ya nos conocemos hace un buen tiempo, la admiro mucho. La UNESCO está estimulando mucho a los países a crear sus comisiones o consejos nacionales de bioética. Es una de las misiones de la UNESCO. Y en América Latina tenemos poco, y ese es un estímulo que queremos dejar aquí. Entonces es importante, porque los comités son plurales y multidisciplinarios. Bueno, regreso a la historia de las dos mujeres. Yo le dije a la periodista, mira, esa historia es vieja. Me dijo, no, doctor, hay una novedad. Las dos mujeres eran sordas de nacimiento, hereditariamente sordas, se dice, ¿no? Lograron un donador de espermas, hereditariamente sordo, y el niño nació en la mañana y es sordo. ¿Qué tiene usted en la bioética a hablar de esto? Imagine usted, yo jamás había pensado en una cosa de esta. Le dije, mira, voy a llamar a mis amigos de São Paulo, de Río, vamos a hacer una comisión, en 6 meses me doy la respuesta.
Cristiano, no, está esperando en el otro lado del teléfono porque tiene que hacer el periódico de domingo. ¿Se dan cuenta? El desarrollo científico y tecnológico robó entre comillas, el natural amadurecimiento de los temas morales. La moralidad que está en las culturas, en los pueblos, en las poblaciones, tiene un tiempo natural de madurez. Y ahora el desarrollo científico y tecnológico nos atropella todos los días. Y la legislación llega siempre más después, más tarde. Entonces, esos temas son muy difíciles. La bioética llega entonces no como un interruptor de luz que prende la luz y la luz está hecha. O sea, hay la respuesta para todos. No hay la respuesta. A veces, la mejor respuesta es la menos mala. En temas como el aborto, por ejemplo, no hay buena respuesta. Mi querido amigo y maestro Giovanni Berlinguer, senador por 2 veces y diputado 3 veces en Italia. Yo trabajé con él 3, 4 años. Falleció ahora hace 3 meses. Estaba muy grande. Berlinguer fue el relator de la ley del aborto en Italia. En 78, la ley del aborto en el Congreso italiano pasó por 50.5% en contra de 49.5%. Y el Partido Demócrata Cristiano exigió un plebiscito, un referéndum nacional. ¿Saben cómo fue el referéndum? 68% de la población era favorable al aborto. Y existe el aborto en Italia desde 78. Cuando Berlinguer llegó en Brasil unos meses después, una periodista le preguntó: profesor, usted que fue relator de la ley del aborto en Italia, ¿usted es favorable al aborto? Dijo: no, yo soy contrario. ¿Pero cómo usted fue el relator de la ley? Señorita, nadie es favorable a una cosa tan difícil como el aborto. La cosa es que existen cosas tan peores que el aborto, que las sufren son las mujeres pobres, que hacen aborto en el fondo de las casas, infecciones secundarias. Estos son los problemas. Entonces Berlinguer habló de esto. En Italia, por ejemplo, decían que iban a aumentar el aborto. Aumentó poquito por 6 meses porque había casos residuales. Y después empezó a bajar. Y decía Berlinguer, y se va a tornar en Italia una práctica residual. Y así es. Disminuye, se está terminando. ¿Por qué? Porque llegó la información, llegó las nuevas tecnologías. Así es la cosa. Estas cosas no se pueden poner abajo del tapiz. Entonces, este es el primer ejemplo que quisiera dar a ustedes, ¿no? Cómo estas cosas son difíciles. El desarrollo científico y tecnológico nos pone cosas inimaginables. En el inicio de la vida, en el transcurso de la vida y también al final de la vida. Y nosotros tenemos el derecho de utilizar las buenas tecnologías para vivir mejor, para nacer mejor y también para morir mejor. Y un ejemplo triste de muerte de una muchacha, una señora en Miami, Terry Schiavo, no hace muchos años. Esta muchacha sufrió un accidente de coches, ¿verdad? Era una muchacha de una familia católica y se quedó sin conciencia muchos años, completamente irreversible, ¿no? Y el marido había decidido de que hiciera una interrupción de su vida. Y los padres fueron contrarios, el papá y la mamá de la muchacha. Y ahí empezó una gran discusión en Estados Unidos, porque había un seguro de vida de esta mujer y que el marido estaba interesado y no sé qué. Y la cosa se fue a los tribunales de Miami, los tribunales de la Florida. Llegó el Congreso Nacional de Estados Unidos que no resolvió, tuvieron temor de resolver por razones religiosas, cobardes. Y después se fue a la Suprema Corte de Estados Unidos, que cobardemente decidió no hacer nada. O sea, ¿sabes qué hicieron con esta mujer? Ahí sí, eutanasia pasiva. La mataron de hambre y de sed, porque sacaron todo el soporte y esta fue la decisión. Podrían haber hecho una ortotanasia, que es la muerte en el momento oportuno y con dignidad. O
por lo menos una inyección rectal para como ocurre hoy legalmente en Bélgica y en Holanda, ¿no? Por supuesto que eso tiene que pasar por 3 psiquiatras, por toda una comisión, es un proceso bien riguroso para llegar a eso, ¿no? No, ¿qué hicieron? Solamente tomaron la decisión de suspender todo y esta mujer se murió de inanición. O sea, en el año 2000, del siglo XXI. ¿Por qué? Por falta de legislación, por falta de coraje de los legislativos tomarem sus decisiones jurídicas adecuadas. Como se dijo ya aquí en esta mesa, o sea, las personas que no están de acuerdo con esto, pues muy bien. Un feto anencefálico que no tiene encéfalo, y el concepto de muerte hoy también se habló aquí, es muerte encefálica, o sea, el concepto de muerte no es más cardiorrespiratorio. Y este concepto surgió por una razón utilitarista. El concepto de muerte es de Harvard, de 1969. Me respondan ahora, ¿cómo el doctor Christian Barnard hizo el primer trasplante de corazón en 1968 en África del Sur sin el concepto de muerte encefálica? El concepto de muerte encefálica fue un año después. El concepto de muerte encefálica llegó para posibilitar los trasplantes de órganos, porque después de cesar la circulación sanguínea y oxígeno cerebral, el sistema corazón y pulmón sigue funcionando algunos minutos. Y esto se llama, y además a esto se pone un sistema corazón-pulmón artificial para mantener los órganos, para utilizarlos para los trasplantes. Un riñón, por ejemplo, puede ser utilizado 48 horas después, hasta 48 horas después. El trasplante de riñón no es una cosa técnicamente difícil, de hígado es más difícil, de pulmón es más difícil. Bueno, ¿cómo Barnard hizo esto en 68 antes del concepto de muerte encefálica? Los médicos no hablan de esto. Entonces, la tecnología llega para traer mejoras. Ahora, el concepto de muerte encefálica es un concepto utilitarista para posibilitar los trasplantes de órganos. Entonces vean que son cosas para mejorar la vida de las personas. Y la ética tiene que permear todo esto. Esto es ética aplicada. Los límites, yo acostumbro decir mucho esto a mis alumnos, los límites no son más técnicos, los límites son éticos. La cosa que se pone hoy no es que no voy a hacer porque no puedo hacer. Ya se puede hacer muchas cosas. No voy a hacer porque no debo hacer. Y ese no deber hacer es ética. Esta es ética aplicada. Eso es bioética. Hoy hay una empresa, por ejemplo, una empresa biotecnológica en Escocia, la PPI Therapeutics. Ahí es donde está Ian Wilbur, este investigador que hizo la clonación de Dolly en 1996. La PPI Therapeutics ya tiene muchos animales, principalmente cerdos y monos, ingenerados genéticamente, con riñones y hígados inmunológicamente adaptados a la especie humana, que podrían ser trasplantados a cualquier uno de nosotros, porque hay ya la ciclosporina, que es el medicamento inmunosupresor que resuelve la mayoría de esos casos. ¿Por qué no utilizan órganos animales en humanos? Porque esto no se conoce, está desconocido. ¿Por qué? Miren el ejemplo del HIV-Sida. El virus del HIV, absolutamente letal para la especie humana, era absolutamente inocuo en todas las especies animales. Por esto que el problema del HIV tuvo que ser testado directamente en seres humanos. Y los primeros sujetos que se pusieron a disposición en las investigaciones fueron los homosexuales de la California. Vean la diversidad ayudando, ¿no? Entonces, el HIV inocuo en animales, letal en la especie humana. El problema de trasplantar órganos animales, de un cerdo, por ejemplo, un hígado, a un humano, no es el problema de resolver el trasplante de esta persona, sino de introducir en la especie humana microorganismos incompatibles con la nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo estos límites? Este es un ejemplo típico de lo que se puede hacer, no se debe hacer. Es un límite ético y no técnico. Técnicamente esto es posible.
Y así son las cosas hoy día. Entonces yo costumo decir que el mundo de hoy, bajo el punto de vista de moralidad, es como si fuera un gran edificio con una gran cantidad de compartimientos, de salones. Algunos tienen mucha iluminación moral y otros tienen poco. Lo que tiene mucha iluminación moral ya tiene respuestas concretas y simples, ¿no? Y otros no tienen respuestas morales. O sea, tenemos que discutir, tenemos que buscar consensos, tenemos que buscar respuestas. Y muchas veces no hay respuestas, porque tenemos moralidades diferentes. Y cuando las moralidades son diferentes, hay que ejercer el frágil argumento de la tolerancia. Tú piensas una cosa, yo pienso otra, y la legislación tiene que permear esto. Entonces, para las democracias participativas modernas, lo que se recomienda no son más legislaciones paternalísticas, que el Estado determina a usted lo que puede o no puede hacer. Yo no quiero que el Estado sea mi padre. Yo no tengo padre. Mi papá ya murió. El Estado no es mi padre. Yo soy autónomo para tomar mis decisiones. En mi país, por ejemplo, existe una legislación muy mala para los trasplantes. Yo, por ejemplo, si yo quiero ser donador de órganos y pongo que soy donador de órganos, en el momento que yo muero, mi familia, en España es así también, la familia es que decide si el tipo se puede sacar o no los órganos de la persona. Tú eres autónomo en vida, cuando mueres te quitan la autonomía. Porque el Estado puso esto en la ley. ¿Qué Estado paternalista es esto? ¿No? Entonces yo creo que hoy día las legislaciones participativas y democráticas modernas tienen que ser afirmativas, positivas, dejando las responsabilidades de las decisiones morales para las personas, para hombres y mujeres. Me parece que este es el punto central de estas cuestiones. Me gustaría de hablar también de la cuestión de las células madre, que es una discusión que hoy día se tiene que hablar. Todos nosotros tenemos células madres en el cuerpo adulto, en la médula, en la pulpa dentaria, en muchos lugares. Y algunas religiones dicen que las células madres adultas son tan efectivas para las investigaciones como las células madres de un embrión. Mentira científica. Hay 3 tipos de células madres. Las células madres adultas son las que nosotros tenemos, las células madres de cordón umbilical, que son menos comprometidas inmunológicamente que las nuestras, que ya vivimos mucho, y las células madres de embriones congelados. Entonces, la clonación, que es prohibida en todo el mundo, tiene que ser bien comprendida. La clonación terapéutica es una cosa y la clonación reproductiva es otra. La clonación reproductiva no tiene ninguna justificativa moral, ética, etcétera, etcétera. Ahora, la clonación terapéutica significa que hacer un blastómero in vitro de hasta 8 días con 100 células, de la cual se pueden sacar 8 a 10 células madre, y estas células madre pueden servir como materia-prima para medicamentos, vacunas y grandes desarrollos posibles en el futuro. Entonces, vean cómo el desarrollo científico y tecnológico pasa por el medio de temas del inicio de la vida, del medio de la vida, del final de la vida. Estas células de embriones son células absolutamente descomprometidas inmunológicamente y bajo el punto de vista científico y tecnológico traen resultados mucho más positivos. Hay personas que no aceptan esto, hay personas que se tiene un hijo que se puede morir de un problema médico irreversible y que con esta terapéutica de este tipo pueden tener una posibilidad que van a aceptarla. Entonces, si las legislaciones prohíben, esas personas no tienen oportunidad de llegar a esta solución. Entonces, vean que son temas que debemos empezar a enfrentar realmente con discernimiento, con mucha discusión ética, discusión bioética, discusiones políticas, porque esos temas son temas de política, y discusiones legislativas principalmente, pero con legislativos que no sean cobardes, que no mezclan el papel laico del Estado con el papel de la religiosidad, que es individual, que es cultural de las personas. Y aquí termino,
una cosa, esto me llama mucho la atención en Latinoamérica. Todos los países de la Comunidad Europea, son 40, 41, todos ya tienen legislación para el aborto, para las células madre. En Latinoamérica, ningún país tiene una legislación para el aborto. ¿Por qué eso? ¿Por qué esta diferencia tan fuerte? Claro que el aborto es un tema duro. Es un tema de salud pública, es un tema de la mujer, es un tema biológico, es un tema antropológico, es un tema religioso, es un tema jurídico, es un tema médico, es un tema plural. Pero es una herencia hispano-portuguesa conservadora en este continente conservador. No tengo duda. En Chile, solamente de 5 años para acá cambiaron la legislación. La mujer podía morir en el parto, era prohibido interrumpir el embarazo. Espantoso esto. En Brasil existe desde 1940, es posible, en el caso de estupro y peligro de vida para la madre. En Uruguay existe desde 1930, pero los médicos se recusan a hacer la interrupción del embarazo. Pero estas cosas debemos empezar a discutir para las mujeres, las personas que deciden tomar esas decisiones en sus vidas. Entonces son temas morales que realmente son muy incómodos. Pero mientras nuestros países pongan estas cosas por abajo del tapiz, nosotros no vamos a avanzar en esas cosas. Y por último, me gustaría de hablar de un tema que me envió aquí José, el buen vivir. El buen vivir es un tema que se está recuperando con mucha fuerza en Latinoamérica, principalmente en Bolivia y en Ecuador. Bolivia y Ecuador pusieron el tema del bien vivir y el buen vivir en sus constituciones. Ustedes se recuerdan cuando Evo Morales ganó las elecciones en Bolivia. Decían, ahora se va a acabar Bolivia. Visiten Bolivia, es otro país. Está lindo Bolivia. Evo está con casi 70% de aprobación. Bolivia, 10 años atrás, en la ciudad de Sucre, que era su capital política, los indios no podrían caminar en la misma calzada de los blancos. Ahora, hace poco, ¿no? Es otro país. Ahora, en el año pasado, simbólicamente, Bolivia puso dinero en la bolsa de valores de New York. Y ¡qué belleza! Ya no están debiendo más nada. Y Bolivia definió están viviendo con dignidad. El hambre se está terminando. Y pusieron en su constitución la idea del buen vivir, que es una idea incaica, ¿no? O sea, la madre tierra, Pachamama, o sea, la tierra es la madre de todo, no es la patria es la tierra, que nos da todo lo que tenemos, para comer, para vivir. Y entonces la tierra es del Estado, es propiedad de todos, el petróleo, los minerales, la comida, y se distribuye para todos. Esa es una belleza. Y Ecuador también está con la misma cosa en la Constitución. Entonces son ejemplos muy interesantes. Y hay un par, y la esencia del buen vivir es la siguiente: lo que importa no son los bienes producidos, lo que importa es la felicidad, el placer, el beneficio que los bienes producidos traen a la vida de las personas, el vivir feliz. Hay un país llamado Bután, que está enclavado en el medio de la cordillera de Himalaya, a donde ellos tienen un índice nacional, no es un índice nacional del Producto Interno Neto, de ganancias, etc. Es índice nacional de felicidad. Un índice nacional de felicidad. Entonces, ellos calculan el índice nacional de felicidad. Y es un país que no tiene grandes ganancias, pero logran ser felices. Y doy un último ejemplo muy interesante de un estudiante nuestro de doctorado brillante que fue vicepresidente muchos años, porque el vicepresidente, porque no era obispo, era laico, del Consejo Indigenista Nacional de Brasil. Él trabajó con indígenas muchos, más de 30 años, y se quedaba en el medio de la selva muchos años.
Y Brasil, para que se den cuenta ustedes, es el único país del mundo que todavía existen grupos indígenas no contactados. Son 19 grupos indígenas todavía no contactados. Y hace algunos meses descubrieron un grupo indígena no contactado que hablaba un idioma muy parecido con un grupo ya contactado. Entonces pusieron 4 indígenas del grupo contactado a hacer contacto con este grupo no contactado, hablando este idioma muy similar. Se quedaron un día juntos. ¿Qué hablaron estos contactados para los otros? Les enseñaron cómo vivían en este mundo nuestro. Explicaron que había dinero, que había hospitales, escuelas, que había supermercados para comprar. Los otros, después de un día, se fueron a la floresta y nunca más nos encontraron. Por algún motivo seguramente fue. Bueno, entonces eran básicamente esas cosas que quisiera dejarles hoy en la tarde de una forma medio desorganizada, porque José nos me había dado un tema bien regular. Pero la idea es que realmente el tema del inicio, del transcurso y del final de la vida tiene cosas absolutamente nuevas. Tenemos nuevas tecnologías, tenemos desarrollos inimaginables y no son meramente cuestiones técnicas, son conflictos morales que surgen de este tema, de estos asuntos, y que las legislaciones están absolutamente en descompaso, se dice, descompasadas con este desarrollo, con esta velocidad. Y nosotros estamos en medio de todo esto. Yo creo que los comités locales, hospitalarios, universitarios y nacionales de bioética, pluralísticos bajo el punto de vista de moralidad y multidisciplinarios bajo el punto de vista de formación de las personas, son esenciales, son fundamentales para contribuir que la sociedad de los países tengan las tomadas de decisiones las mejores posibles. Y cuando no es posible tomar la mejor decisión posible, tomar la decisión menos mala, que a veces es mejor que nada. Gracias. Muchísimas gracias por su atención en esta tarde. Finalmente, pues vamos a reconocer a los participantes finales de este encuentro con un reconocimiento que lo extiende la Universidad Técnica Nacional y la Vicerrectoría de Docencia a la señora Adriana Sánchez González por su colaboración como conferencista en este encuentro humanístico. Lo firma la señora Vicerrectora de Docencia, Catalina Pereira, y el coordinador general del área de formación humanística, José Matarita Sánchez. Con el mismo texto para el señor Antonio Marlaska López. Don Antonio, muchísimas gracias por su valiosa colaboración en este encuentro humanístico. Un fuerte aplauso, por favor. Reiterarle, por supuesto, el agradecimiento al doctor Garrafa por su participación en todo el día y al doctor Natalita también. Les agradecemos mucho su presencia. Que tengan muy buenas tardes.